Bienvenidos a este pequeño tutorial en el cual vamos a revisar los pasos necesarios para realizar nuestra actividad número 6. La actividad número 6 requiere de un personaje que realice una serie de saltos, al menos dos, y que tenga una emoción al principio de nuestra animación y que después de los saltos cambie su expresividad emotiva. Para eso vamos a descargar el archivo que está en plataforma, que es el archivo actividad 6.obj junto con la imagen de textura y lo vamos a importar de la siguiente manera. Vamos a activar el menú File y después vamos a dar clic a la opción de Import. Y aquí nosotros pues buscamos el archivo correspondiente, en este caso actividad 6.obj, y al importarlo lo que podemos ver es que es un personaje. En caso de que les aparezca algún mensaje de error o que no se puede importar el archivo, es porque hace falta activar el plugin de importación y exportación de archivos .obj. Eso lo podemos hacer desde el menú Windows, Settings, Preferences, Plugin Manager y aquí buscar pues el plugin que dice OBJ Exporter, que lo tenemos por aquí. Como pueden ver, en este caso ya está activado y está cargado. Si no lo tienen activado y cargado, hay que seleccionar estos recuadros para que quede la flechita y puedan importar el archivo. En este caso, por default, este personaje trae aplicada una textura que le vamos también a asignar. Para eso, pues primero activo la ventanita de texturas para poder ver cómo va quedando y después voy a asignar un nuevo material. Aquí está, asignar nuevo material. En el editor de atributos, aquí un pequeño problema. De nuevo, vamos a asignar un nuevo material, assign new material. Ahí está. Ahora sí, en este caso no importa el material que le agregue porque voy a cambiar la textura por, por una textura. Valga la redundancia, el color por una textura. Ahora me voy al escritorio y este otro archivo que está en plataforma es el que vamos a utilizar y ya tenemos aquí nuestro personaje para trabajarlo en la actividad. Para prepararlo y que se pueda mover, vamos a agregarle una herramienta que le va a generar un esqueleto y controladores para poderlo mover. Es muy sencillo de hacerlo. Después vamos a ver de qué manera se hace de forma individual para cada extremidad y mucho más detallada, pero ahorita vamos a hacerlo de forma automática. Damos clic a nuestro personaje, nos vamos al menú Windows, Animation Editors y vamos a darle clic a la herramienta Quick Rig. Al darle clic nos aparece esta pequeña ventanita, la cual nos va a permitir generar un esqueleto de forma automática. Asegúrense de que esté seleccionada la opción que dice One Click para que pues se haga todo de manera automática. Doy Auto Rig y dependiendo la capacidad de su equipo puede tardar algunos segundos o máximo un par de minutos en generar el proceso y aquí está. Bien. Ahora, para poder moverlo, lo que vemos aquí es que ya se le ha agregado un esqueleto. Nos va a aparecer esta ventana, que es la ventana de Human IK. En caso de que no les aparezca, pueden activarla desde el menú Windows, Animation Editor, Human IK. Y entonces aquí ustedes pueden tener acceso a elementos de visualización y control del personaje. Lo primero, estos botoncitos de acá arriba nos van a permitir mostrar u ocultar controladores, mostrar u ocultar la referencia del esqueleto de animación y mostrar u ocultar el esqueleto original, que en este caso es el creado con estos joints, que así se les llama a estos como huesos negros. Para no tener tantos problemas en la visualización, voy a desactivar la visualización de joints y también la visualización del esqueleto con herramientas de IK, que es este. Después los siguientes tres botones nos van a permitir mover y generar los fotogramas clave, por ejemplo, de todo el personaje. Si tenemos activado el primer botón, como pueden ver está aquí el icono de personaje totalmente blanco, lo que indica que se puede mover todo el personaje. En el segundo botón solamente está la mitad, lo que indica que pues solamente se puede mover una parte del personaje, no se puede mover todo al momento de jalar un joint.
Y al final lo que se puede hacer es solamente mover alguna parte particular de mi personaje y en específico este último está dado solamente para agregar valores numéricos o trabajar directamente desde las curvas. Después, bueno, voy aquí a activar la opción de modificar con un clic todo el personaje. Y después lo que vamos a tener aquí son unos pines que nos van a permitir bloquear algunas opciones del movimiento. Por ejemplo, el primero permite bloquear la posición. Aquí tengo seleccionada la muñeca. Eso hace que se bloquee la posición y cuando yo mueva, por ejemplo, el codo, vean cómo ahora la muñeca queda en la posición en la que estaba, aunque esté girando. Eh, si activo el segundo, este bloquea la rotación al momento de mover el codo. Vean cómo el brazo queda sin rotar. Lo que se modifica ahora es la posición. Voy a desactivar esta opción de bloquear la rotación. Y el último, pues, lo que hace es un poco como bloquear o, o más bien mantener como los números bloqueados del controlador seleccionado, aunque pues realmente como el movimiento y la transformación no es local, se puede mover de manera simple. Y por último, este último botoncito lo que hace es que nos va a llevar a la pose de reposo o a lo que se conoce como stance pose. Si ustedes le dan clic, inmediatamente, no importa la posición que tenga su personaje, los va a llevar a la pose de reposo. Y bien, una vez que hemos visto cómo funciona nuestro personaje, vamos a empezar a realizar la actividad. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear las poses. La forma en la que vamos a trabajar es la siguiente. Primero vamos a crear la pose de, digamos, de inicio, que sería una pose del personaje parado. Después vamos a crear la pose del personaje en nuestro primer estado de ánimo, después la del segundo estado de ánimo y al final vamos a crear la animación de los saltos. Para poder aprender de qué manera se trabaja la línea de tiempo, vamos a mover nuestros fotogramas clave, a copiar y pegar las poses para que podamos practicar el trabajo con la línea de tiempo. Entonces, me voy al fotograma 1 y voy a colocar a mi personaje en una posición de, pues de pie, que se vea un poco natural. Ahí está, que no se vea como tan rígido. Y esta va a ser mi posición de inicio. Ahí es donde quiero que yo quiero que mi personaje eh, comience. Me aseguro de tener activado el primer botón de movimiento para que se pueda mover todo el personaje. Selecciono todos los controladores con un recuadro de nuevo y presiono la tecla S para animar un fotograma clave. Ahora, como tengo todos los fotogramas clave, vean cómo cada controlador de forma automática se le ha asignado un fotograma clave. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear mi primer pose de pues de emoción. Voy a separarlas un poco. En este caso voy a poner simplemente en el fotograma 10. Estos en realidad lo hago para que pueda después mover la pose. En realidad no es que deba de empezar en el fotograma 10, pero eso me da un espacio bastante para trabajar en la línea de tiempo y después copiar y pegar más fotogramas. Aquí, pues yo quiero que mi personaje comience con una pose un poco triste, porque después se va a alegrar. Y para eso, pues vamos a generar como un poquito de curvatura en la espalda, porque las personas cuando estamos tristes, pues nos curveamos un poco. Este de aquí lo vamos a hacer un poquito um, ahí está, la rotación para adelante. Vamos a bajar ligeramente las rodillas para que se note el personaje cómo está eh, reclinado. Vamos a mover un poquito la cadera. Eso nos da más dinamismo en nuestra pose y después pues vamos a poner los brazos un poco más hacia adelante para que se noten pues con más movimiento y voy a colocar los pies ligeramente separados. Ahora vamos a bajar un poco más
a mi persona, a mi personaje y bien. Tenemos aquí pues ya una pose de un poco de tristeza, de melancolía, que es la pose con la que quiero que mi personaje comience. Selecciono todos los fotogramas, presiono la tecla S. Ahora me voy a ir al fotograma 20 y voy a poner una pose de alegría. Para no tener que volver a mover cada uno de los controladores a la posición inicial y tratar de cambiar la pose, simplemente activo la opción de el Stance Pose, que es la pose de reposo, y a partir de aquí, pues ya activo el movimiento de mi personaje para poder poner una pose de estado de ánimo. Y en este caso, para una pose de ánimo, lo que voy a hacer es que voy a poner un poco hacia atrás la espalda, este controlador, vamos a bajar un poquito las piernas para poder darle más equilibrio a los pies, un pie de este lado, ahora vamos a mover ligeramente la cadera hacia un lado, esta la rotamos hacia el otro lado y cuando estamos contentos la cabeza la ponemos ligeramente hacia atrás y ligeramente inclinada. Voy a girar un poco para que haya más movimiento en la cabeza y después esta mano la vamos a poner en la parte de arriba, pero ahí está. Ahora aquí tengo este problema de que el codo está mirando hacia atrás, así que bloqueo la posición de la muñeca y me encargo de mover ahora la posición del codo para que el brazo de mi personaje esté donde yo quiero. Desbloqueo un poco la posición, vamos a bajar el brazo y un poquito más adelante la mano. Vamos a darle más rotación. Cuando las personas estamos alegres, generalmente nuestro cuerpo está en mucho movimiento y por eso es que cada uno de los controladores de este personaje pues va a moverse un poco. Ahí está. Esta va a ser mi pose de alegría y después selecciono todos los controladores y presiono la tecla S. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que pues estas son poses, pero en realidad el personaje se nota como que muy acartonado. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que, si se dan cuenta, aquí yo le di 10 fotogramas de separación. Voy a separar más las poses y lo que realmente voy a hacer es que voy a prolongar esta pose de tristeza, por ejemplo, unos 72 fotogramas, más o menos, hasta, bueno, un poquito más, hasta el fotograma 80 para que pueda yo trabajar con movimientos secundarios. Entonces, voy a dar clic con el botón, bueno, primero presiono Shift y luego doy clic con el botón izquierdo de mi mouse y eso me va a permitir poder mover este fotograma, que es el fotograma de la pose alegre. Lo voy a poner en el fotograma número 100. Ajá, y vean cómo ahora, pues este movimiento es un poco más aletargado. Ahora lo que quiero es que esta misma pose me dure muchísimo. Si yo muevo este fotograma solamente de aquí al 80, pues sí, la pose termina en el fotograma 80, pero vean cómo la primera parte ahora en realidad sigue siendo la transición de la pose inicial a la pose de tristeza. Entonces, para poder hacer esto de extender el tiempo que está una pose, seleccionan todos los fotogramas, luego con Shift le dan clic al fotograma donde tienen el inicio de la pose. Para eso voy a acercarme un poquito más en mi línea de tiempo, le doy Shift y vean cómo se pone rojo el fotograma 10, que es donde empieza la pose. Con el botón derecho le voy a dar clic y voy a copiar todos los fotogramas. Esto lo que hace es que copia los valores de los fotogramas clave. Y ahora me voy al fotograma 80 y aquí le voy a poner Paste. Al darle Paste, lo que ocurre es que la pose de mi personaje se ha colocado. Vean cómo hay todavía cierto movimiento a pesar de que la pose es la misma y eso tiene que ver por la posición de las curvas de animación, que lo veremos más adelante en otra, pues en otra actividad para poder manejar como estos pequeños movimientos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer
es que vamos a tratar de darle movimientos secundarios. Cuando la gente está triste, bueno, en general más bien, no solamente cuando estamos tristes, sino que siempre el movimiento natural de las personas es una especie de bamboleo un poco hacia abajo. Para eso me voy al fotograma, pues vamos al 40 y voy a bajar ligeramente mi personaje hacia adelante, presiono S, luego me voy al 60 y un poquito más hacia atrás y presiono S. Y vean cómo ahora le damos como más realismo a la pose de nuestro personaje. Entonces ya parece un personaje que está vivo, por lo menos hasta el fotograma 60. Este está muy cercano, lo voy a separar más y vamos a ver. Ok, ahora aquí, por ejemplo, también voy a aprovechar para modificar un poquito este bamboleo que se va dando de lado a lado. Y entonces ya mi personaje pues tiene un movimiento mucho más realista. Y de nuevo me voy al fotograma 13 y también pues voy a aprovechar para mover las manos un poco, que se noten hacia adelante aquí, ligeramente muy suave. Aquí las voy a colocar un poquito más hacia atrás, muy poco, porque no quiero que sea muy exagerado, no quiero que parezca que el personaje está caminando, quiero que simplemente parezca pues que el personaje está respirando, que se está moviendo y que las extremidades pues siguen un movimiento natural, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, ya tenemos, vamos a terminar en el fotograma 80. Vamos a ver solamente la animación que tenemos aquí del fotograma 10 al fotograma 80. Aquí voy a aumentar. Ok, del fotograma 10, aquí fue donde cometí un error. Es del fotograma 10 al fotograma 80. Ahí está, me parece adecuado. Y vuelvo a iniciar mi animación en el fotograma 0 y lo termino en el fotograma 300. Y ahora vámonos a la segunda parte de la animación. En este caso, la animación de alegría quiero que dure también unos 70 fotogramas, entonces hago lo mismo. Selecciono todos los fotogramas, doy clic con el botón derecho en el fotograma 100, le doy copy y después me voy al fotograma, en este caso será el fotograma 170, le pongo paste, paste y ya tengo la pose fija de la animación de mi personaje. Ok, ahora lo siguiente que voy a hacer es muy similar a lo que hice en la pose anterior. Voy a agregarle más movimiento. Como cuando las personas estamos alegres, nos movemos mucho más, entonces lo que vamos a hacer es que voy a dar más movimiento. Para eso, por ejemplo, voy a mover este un poquito hacia atrás. Vamos a darle más movimiento hacia atrás, un poquito hacia adelante, luego un poquito hacia atrás y luego un poquito hacia adelante. Y ok, entonces vamos a ver ahí qué tal se ve. Bien, solamente que este primer fotograma está muy cerca, lo voy a separar un poquito más y este también lo voy a pasar un poco más, dándole más una proporción más, o más bien una distancia más similar entre ambos. Y este primer movimiento me parece un poco exagerado, entonces voy a moverlo un poco hacia adelante. Y aquí voy a moverlo un poco más hacia adelante para que se note como ese ímpetu y ese ánimo que tiene nuestro personaje al estar contento. Entonces ya se ve un personaje que tiene más realismo y lo siguiente son estas animaciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, aquí un poco hacia este lado, luego aquí lo voy a dejar así porque quiero que el movimiento no sea tan marcado lateralmente. Y también vamos a ver si si con el pie, yo creo que lo
podríamos girar un poquito, pero más bien desde la rodilla. Vamos a ver aquí, entonces aquí se estira el pie, aquí se encoge, vamos a rotarlo un poco hacia afuera. Lo voy a dejar todavía un poco más hacia afuera. Y aquí también un poco más hacia afuera de la rodilla. De tal manera que vean ahora cómo el personaje pues, se mueve mucho más animadamente. Y evidentemente que si puse la mano hacia arriba es porque quiero que se mueva la mano de un lado al otro, que va a ser el movimiento más perceptible. Un poquito más hacia arriba aquí. Ahí está bien. Y ahora aquí vamos a ponerlo un poco más hacia abajo. Y vamos a ver qué tal se mueve ahora mi personaje en una actitud pues más alegre. Ok, está muy bien. Y la cara, finalmente la cabeza, la vamos a poner rotando de un lado hacia el otro. Aquí vamos a colocarla al lado opuesto. Aquí no tanto. Y vamos a ver, ahora sí. Ya tenemos a nuestro personaje con un movimiento pues más realista, con acciones secundarias, con cambios de ánimo. En realidad la primera con un poco de tristeza, melancolía, este ya con más ánimo y más alegría. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, voy a levantar toda mi animación y vamos a ver cómo tenemos aquí nuestros fotogramas. Voy a seleccionar todos estos fotogramas y los voy a llevar al final de la escena. Con Shift voy a dar clic y arrastrar sobre la línea de tiempo. Entonces, desde el fotograma 100 hasta el 170, los voy a llevar de tal manera que el último fotograma clave esté en el punto 300. Y así, ya mi personaje, ahí está triste, ahí ya se termina la actividad de tristeza, y entonces ahí empieza el gesto de alegría. Si se dan cuenta, pues la primera pose está bien, la segunda pose de alegría está bien, pero todo este espacio que está de aquí a acá, no se nota el cambio porque sigue moviéndose de forma muy tenue. Lo que voy a hacer es que me voy al fotograma 0, selecciono todo mi personaje, ahora, bueno, todos los controladores, con el botón derecho voy a darle clic al primer fotograma y le doy copy. Después me voy a ir al fotograma número, en este caso 100, le voy a dar paste, perdón, y paste. Aquí un pequeño error. Aquí el problema es que no estaba en el fotograma 0 y la animación empieza, perdón, y los fotogramas clave están en el fotograma 1, ese fue un pequeño error. Copio ahora sí desde el fotograma 1, me voy al fotograma 100 y ahora sí le pongo paste y ya está. Y me voy ahora al fotograma 210 y le pongo de nuevo paste y otra vez en paste. Y entonces así ya se ve claramente la diferencia entre ambas poses. La primera pose de tristeza, después se va a la pose pues de pie y después ya tenemos la pose de alegría. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a generar los dos saltos para nuestra animación. En este caso vamos a poner unos saltos pequeños, aproximadamente con 24 fotogramas entre cada uno entre cada uno de los puntos. Ya sabemos cómo generar los saltos porque lo hemos hecho con las actividades anteriores, entonces me voy a fotograma 124 y en este caso lo que voy a hacer es que vamos a levantar a nuestro personaje desde las piernas primero. Con Shift selecciono esta otra pierna. No lo estoy atinando. Al controlador opuesto. Ahí está. Ahí está. Simplemente nos está marcando.
Ahí está. Y entonces aquí vamos a levantar un poco más al personaje. No quiero que brinque tanto, basta solamente con que haga esto en el primer brinco. Selecciono todos los fotogramas y presiono la tecla S. Obviamente, pues aquí se va a ver muy exagerado. Después me voy al fotograma, si empezamos en el 24, el fotograma 148. Bueno, más bien, en el fotograma 148 quiero que esté de nuevo en el piso. Lo que podría hacer ahora es muy simple volver al fotograma 1 o al fotograma 100, más fácil al fotograma 100, que es donde tengo al personaje de pie. Vuelvo a copiar los fotogramas clave y me voy al fotograma 148 y le pongo paste, paste. Entonces ahí mi personaje da ese pequeño brinco. Después voy a irme al fotograma, si estoy en el 48, 172. Más bien, copio este fotograma 24, copy, me voy al 172 y aquí le pongo paste, paste. Y después me voy al fotograma, ya me voy al fotograma 200. Primero copio de nuevo el fotograma 100 y después me voy al fotograma 200, en 170, 194 más bien, y aquí le pongo paste. Y entonces pues ya tengo ahí una animación muy simple. Ahí está. Ahora el personaje brinca, regresa, brinca, regresa. Y ahora lo que vamos a hacer son pues las animaciones secundarias, y para eso lo que voy a hacer es que voy a generar los movimientos de animaciones básicas. Esto lo voy a hacer ya fuera del tutorial. La intención es que ustedes puedan jugar un poco con el personaje, que puedan ponerle ustedes el efecto de squash y de stretch, es decir, que cuando el personaje, bueno, y obviamente de anticipación, que antes de que el personaje brinque, obviamente se va a tomar como un poquito de impulso, después va a brincar y pues ya ustedes van a generar la animación secundaria. Voy a hacerlo fuera del tutorial y en unos momentos ya ustedes verán el resultado. Y bien, pues después de un par de horas de trabajo, después de revisar bien los detalles, de afinar el movimiento, tenemos nuestra actividad terminada, tal y como se puede ver a continuación. Nuestro personaje brinca, se detiene, vuelve a brincar y después cambia la emoción. Bueno, pues finalmente hay que realizar una animación tipo Play Blast y subirlo a la actividad correspondiente. Es importante en este caso que tomen en cuenta que para poder generar esta animación, lo que hice en realidad fue copiar los fotogramas de animación previa, que serían estos, los del primer salto, y los copié en el segundo salto de tal manera que la animación resultó más simple, y solamente hice algunos pequeños cambios para que la segunda animación resultara un poco diferente a la primera animación y que no se notara como si fuera pues dos saltos idénticos. Bueno, finalmente generamos el Play Blast, se sube a la actividad correspondiente y recuerden que se revisa en formato de video. Y pues hasta aquí terminamos este pequeño tutorial. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien y hasta luego.